Buenos días para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Para mí es un privilegio que Dios me haya dado la oportunidad a través de mi pastora de estar aquí en este momento y poder hablar de mi Padre Celestial. Amén. Quiero que allá donde estemos con esta adoración tan tremenda que Dios nos dio, nos acaba de dar, no sé si le ponen cuidado a esa letra. Esta canción me cautiva, y la historia por qué fue escrita esta canción es aún mayor, el poder que tiene. Amén. Y es: por siempre te serviremos, Señor. Dígale al que está a su lado: yo le serviré por siempre a mi Señor. Amén. Wow. Ahí donde está, incline su rostro y démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sabemos que tu presencia está aquí y habita donde hay dos o más reunidos en tu nombre, Señor, y habemos mucho más de dos, Señor, y por eso sabemos que tu Espíritu está aquí. La atmósfera ha cambiado, Señor. Amado Padre Celestial, gracias por este lugar, gracias por nuestros pastores, gracias por las palabras predicadas, Señor, desde este lugar, Señor, y por cada persona que se ha parado a predicar aquí y cada persona que está sentada escuchando de tu palabra, de tu mandamiento, de tus señales y de tus prodigios, Señor. Bendigo esta hora, Señor, la pongo delante tuyo, Señor, y te pido, bendito Padre Celestial, que el Espíritu Santo de Dios esté a mi lado ministrando tu palabra, porque Él es el único que escudriña los corazones y es el único que sabe que va a hablar el día de hoy para mi vida y para la vida de cada uno de nosotros. Señor, que sea lo justo y lo necesario, Señor, que cada uno necesita, Señor, para llevar a sus casas, a su familia y a esta nación. Bendigo a Cali, Señor, todopoderoso, y bendigo a Colombia, amado Padre Celestial, que tu presencia esté sobre tu pueblo, Señor, y bendecimos nuestros padres espirituales, Señor. Bendecimos a la pastora Marta, bendecimos al pastor Félix, Señor, declarando, Señor todopoderoso, tu presencia cada día más abundante sobre ella y sobre cada anciano de este lugar, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, la palabra de hoy se llama ¿Cómo habla Dios? Amén. Dios nos habla de muchas maneras. Vamos a hablar de algunas maneras que Dios nos habla, porque son muchísimas las maneras que Dios nos habla. Amén. Y quiero que empecemos yendo a Génesis. Amén. Vamos al primer libro de la Biblia, Génesis. Vamos al versículo 1 y vamos a leer desde el 1 al 3. Y dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue hecha. Amén. Dios es un Dios de movimiento. Dios, ¿cuánto lo sabemos? Amén. Dios se está moviendo todo el tiempo, y vemos en estos 3 versículos cómo Dios nos muestra cómo Dios empieza a moverse y a hacer su creación. Y dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, pero también nos dice en el versículo 3: y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue hecha. Y hoy en día nuestra luz es Jesucristo. Amén. Jesucristo es la luz del mundo. A veces nosotros no escuchamos cuando Dios nos habla, porque a veces en nuestros oídos hay mucho ruido. Amén. Y muchas veces por los ruidos que tenemos no dejamos que la palabra de Dios sea escuchada, que la voz de Dios sea escuchada. Vemos que Dios nos está hablando hoy, que escuchemos su voz. Dios hoy nos va a hablar que escuchemos su voz, porque la luz
de Él está en medio de nosotros. Amén. Y quiero que vayamos en ese orden, vayamos a Job. Vamos a Job 33. Perdón, se me perdió. Job 33. Job 33, vamos al versículo 14 y lo leemos hasta el 15. Dice: sin embargo, en una y en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho. Amén. Dios habla, dice aquí, de muchas maneras. Sin embargo, de dos maneras habla Dios. Amén. Dios nos habla de muchas maneras. Todo el tiempo nos está hablando. Dios te habla todos los días. Dios tiene para ti todos los días una palabra. Amén. Y si tú no sabes que Dios habla todos los días, es porque no estás leyendo su palabra. Amén. Porque una de las cosas más importantes para nosotros saber que Dios está hablando es el tener esa comunión con Dios, en sacar ese tiempo para el Señor y leer su palabra. En una o en dos maneras nos dice el Señor que habla. Amén. Vemos cómo Dios le habló a Zacarías. Dios le habla a Zacarías en un momento donde Zacarías no estaba esperando que a él fuera llamado. Dice la palabra del Señor que Zacarías había llegado allí como todo el tiempo lo hacía, y echaron a suerte y cayó en Zacarías, porque Zacarías estaba pendiente de ¿qué? Del servicio al Señor. Amén. Y en ese momento, cuando Zacarías entra a ese lugar santo a darle ese incienso, que es la oración y la palabra de Dios, y estar en esa comunión con Cristo, dice que se le aparece un ángel y le habla a Zacarías y le dice a Zacarías que va a tener un hijo, y ese hijo era el apóstol Juan. Amén. ¿Cómo le habló el Señor? ¿A través de quién? De un ángel. ¿Cómo le habló Dios a María? ¿A través de quién? A través de un ángel. Amén. Y Dios hoy te está diciendo que todos los días te habla a través de su Biblia. Amén. La Biblia es un instrumento. Amén. Y es un manual. Es un instrumento y es un manual. Cuando nosotros compramos un carro, lo primero que nosotros tenemos que hacer es leer el manual que trae el carro. Y también debemos de hacer un curso para nosotros poder sacar ese carro, ¿sí o no? Y si nosotros no hacemos eso, el carro no lo podremos sacar, porque si no matamos a mucha gente y aún a nosotros mismos. Por eso el manual que Dios nos ha dado es su palabra. Amén. Y de esa manera, cuando nosotros estamos metidos en su palabra, podemos escuchar la voz de Dios. Amén. Dios es un Dios de movimiento y no quiere que nosotros permanezcamos adormecidos. Dios es un Dios que siempre está escuchando tu petición y tu oración y no quiere que tú no dejes de orar. Si tú no oras es porque tú no quieres, porque Dios te está escuchando todo el tiempo. Amén. Somos nosotros los que estamos convencidos, o a veces nos creemos que si yo voy manejando no puedo orar, que si estoy cocinando no puedo orar, que si estoy hablando no puedo orar. Pero ¿saben por qué? Porque nuestra mente no la hemos puesto en práctica de que aunque esté hablando, yo debo de estar orando. Amén. Y así podemos tener esa comunión con Dios. Amén. Y podemos escuchar su voz. Dios siempre quiere que tú y yo tengamos ese tiempo para Él, porque es necesario que nosotros tengamos esa comunión con el Señor todos los días. Y los beneficiados somos ¿quién? Nosotros.
¿Quiénes son los beneficiados de tener una comunión con Dios? Nosotros. Porque qué bueno es cuando tú le predicas a alguien y ves cómo esa persona empieza a tener arrepentimiento, y no porque tú hayas orado, sino porque el Espíritu Santo de Dios te está dando esa revelación y esa autoridad y ese poder en ese momento. No porque tú lo tengas, porque toda la gloria, la honra, la alabanza y el honor es de Cristo Jesús, es de nuestro Dios. Amén. Y a Él sea toda la gloria y la alabanza, y todo lo que nosotros hacemos es por Él y para Él. Es su misericordia. Amén. Dígale al que está a su lado: Dios es un Dios de movimiento y quiere que tú te muevas a escucharlo. Amén. Quiero que vayamos a Éxodo. Vayamos a Éxodo, versículo 2, y vamos a leer del 2 al 5. Dice así: y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, en el Éxodo 3 del 2 al 5. Qué pena. Vuelvo y empiezo, qué pena. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Quién llamó a Moisés? Dios en medio de ¿quién? De la zarza. Amén. Y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿De dónde lo llamó? ¿Quién fue el que primero se le apareció a Moisés en la zarza? Un ángel. Y a través de que la zarza empezó a arder y él veía que esa zarza no se consumía, él fue a mirar como que extraño que cuando algo se está quemando, cuando algo está con llama, se empieza a quemar y se empieza a consumir. Pero él veía que esa zarza no se consumía. Y cuando él se acerca, escucha la voz de ¿quién? De Dios. Amén. ¿Por qué escuchó la voz de Dios? Porque él estaba atento, él estaba escuchando lo que estaba Dios hablando, pero también estaba viendo lo que Dios estaba haciendo. Amén. Y nosotros nos falta escuchar y nos falta ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y porque no estamos viendo ni estamos escuchando la voz de Dios, nuestra vida está muchas veces apagada. A veces no tenemos esa comunión con nuestro Padre Celestial porque hemos dejado de escuchar y de ver. Y es importante estar atento cuando estamos en ese lugar secreto, cuando podemos tener la oportunidad de escuchar una palabra del Señor. No veamos a la persona que está predicando el mensaje, ve a Cristo en el mensaje, porque usted no vino a ver a una persona, usted vino a ver a Cristo para ser lleno. Amén. Y por eso Dios quiere que tú estés atento y estés viendo para que nuestras vidas sean diferentes. Una manera de nosotros escuchar la voz de Dios es en la oración. Es importante tener un tiempo, todo el tiempo de oración. Por eso la palabra de Dios nos dice que de día y de noche debemos de estar meditando en su palabra. Y cuando tú meditas, tú puedes orar. Amén. Y puedes orar conforme a su palabra. Dios nos habla a través de sus profetas. Lo hemos visto cómo Dios nos ha hablado, nos ha dado mensajes y los mensajes se han cumplido. Y si no se han cumplido los mensajes todavía, es porque no es el tiempo. Espera el tiempo. No te afanes, sigue escuchando la voz de Dios para saber ese tiempo. Amén. Con nuestros pastores podemos ver que muchas veces llegamos aquí y llegamos con muchas cargas, con muchos problemas, y llega el pastor o la pastora o el anciano, el que está acá,
y empieza a predicar y uno dice, pero ¿cómo supo mi vida si no se le contaba a nadie? ¿O cómo puede hablar con tanta autoridad de lo que yo estoy sintiendo? Es porque aquel que te está hablando es aquel que te creó. Amén. No es el pastor, no es la pastora, es aquel que te creó. Y si es para Cristo, dáselo más duro, que no sea para yo. Amén. Es para Cristo, amén. Él habla a través de sus pastores. Los pastores son escogidos por Dios, son instrumentos útiles en las manos del Señor, amén. En el nombre de Jesús debemos de estar orando por cada uno de nuestros ministros en el nombre de Jesús. Dios nos habla todos los días, como siempre les vengo diciendo, a través de su palabra. Dios quiere que tengamos más comunión con la palabra del Señor, que tengamos más tiempo para el Señor, que busquemos más su presencia, no solamente porque yo venga a un culto, porque yo venga aquí a la iglesia, sino que el tiempo del Señor debe ser un tiempo que debo sacarlo todo el tiempo para Él. Es mi lugar donde yo me lleno, porque ¿cómo voy a dar si no he escuchado a Cristo, si no he escuchado la voz de Dios? ¿Cómo puedo dar si estoy vacía y un vaso vacío no puede llenar a otro? Un carbón que no está prendido no puede prender a otro, amén. Y si pasamos por las aguas, si un agua no se está en movimiento, no hace que se mueva la otra. Primero tengo que yo estar moviéndome para yo poder darle a los demás. Dios también nos habla a través de la voz interior, amén. Muchas veces tú estás orando y escuchas algo dentro de ti que te está hablando tan fuerte que tienes que callar y empezar a escuchar lo que Dios está hablando a través de su voz interior, amén. Y ese es el Espíritu Santo de Dios que está en medio de cada uno de nosotros, amén. Tenemos que despedirle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, que abra nuestra mente, que nos ponga esa sensibilidad, como decía ahorita la anciana, para poder atender cada palabra que Él nos dice, porque muchas veces nos habla y salimos del lugar secreto y decimos, Dios no me habló, o la palabra que leí no la entendí. Entonces pregúntate, ¿qué estaban escuchando tus oídos? ¿Qué han visto tus ojos? ¿En qué tienes tu mente? Porque Dios está hablando. Dios es un Dios ¿de qué? De movimiento. Dios siempre está hablando, amén. Muchas veces viene a nosotros el temor porque no tenemos una buena comunión, amén. Y si nosotros tenemos una buena comunión, en nosotros no debe haber temor, amén. Vamos por el play. Vamos, un momento. Vamos a Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Perdón. Se me perdió Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Vamos al versículo 9 y vamos a leer el capítulo del 3 al 4. Amén. Dice así. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. No, perdón. Empecemos desde el 3. Leí el último. Es del 3, perdón, al 4. Entonces empecemos. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta voz era ¿qué? Audible. Amén. Dios le estaba hablando al apóstol Pablo
audiblemente. Él podía ver el resplandor de Dios y todos los que estaban ahí podían escuchar la voz. Entonces vemos cómo Dios nos va hablando, amén. Nos va hablando a través de los pastores, nos va hablando a través de una zarza que Moisés decía que era como una visión que tenía, pero también vemos cómo le habla al apóstol Pablo a través de audiblemente, y él lo podía ver su resplandor. Vemos cómo Dios también en muchas ocasiones le habló a Moisés, amén. Y hoy Dios, me quiere hablar a mí, amén. Dios hoy me quiere hablar a mí. Y vamos ahí mismo en Hechos 9, vamos a leer el versículo 10. Hechos 9, leamos el versículo 10. Dice: y había entonces en Damasco un discípulo. ¿Quién era? Un discípulo, amén. Un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión. ¿Cómo le habló a Ananías? En visión. Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Le habló en visión. Vemos que el Señor también nos habla a nosotros en visión. Muchas veces nosotros hemos tenido visiones las cuales no la entendemos, y a veces decimos, pero ¿qué fue lo que vi o qué fue lo que pasó? Pero fue como tan rápido que no lo entiendo muy bien. Entonces tenemos que ir a postrarnos y pedirle al Señor que nos dé entendimiento de esa visión. Ananías, cuando Dios lo llamó y cuando Dios nos llama y nos habla, es porque algo te va en algo te va a direccionar, algo te va a decir, algo quieres que cambie, algo quieres que haga. Por eso siempre cuando Dios nos habla, Él transforma nuestras vidas. Ananías fue transformado. Ananías fue transformado, amén. Porque Ananías no podía creer que Dios escogiera al apóstol Pablo para lo que lo iba a escoger. Y él no quería como que ir, pero por obediencia a Cristo, él fue a hacer la obra que Dios lo había mandado. Fue transformado. Dios cada vez que nos habla es para cambiar nuestra vida para bien, amén. Es para nuestro bien, para nuestro buen beneficio, amén. Es un beneficio que nosotros podemos tener hoy, la luz de Cristo en nosotros, y que nos hable todos los días, amén. En los tiempos de antes no tenían el privilegio que tú y yo tenemos hoy, y es escuchar esa voz que siempre está hablando, amén. Y quiero que retrocedamos un poquito y miremos en Hechos 7 y vamos al versículo 55 y lo leemos hasta el 6. Y esto quiero que miremos cómo Dios nos habla en medio de cualquier prueba o en medio de cualquier problema. Cada problema y cada proceso que nosotros vivimos es para glorificar el nombre de Cristo, amén. Y Dios muchas veces nos deja pasar por esos momentos que nosotros pensamos que son difíciles para que veamos su gloria, amén. Todo aquel que está en un momento difícil y busca al Señor, créame que lo halló, amén. Créame que lo va a hallar y va a obtener la victoria, porque alejados de Dios nada podemos hacer, pero con Cristo tú y yo somos más que vencedores. Y más cuando estás escuchando la voz de aquel que te conoce perfectamente y te creó, amén, y que puso su diseño y dice que cada uno de nosotros nos parecemos a Él. Cada uno de nosotros tenemos algo de Dios, amén. Por eso nosotros debemos siempre saber que somos hijos, y como hijos somos coherederos, y por ser coherederos tenemos esa oportunidad de escuchar su voz. No, yo no sé si a usted le da alegría, pero yo estoy que lloro, saber que por ser coheredera con Cristo he podido tener esa oportunidad de poder hablar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y sabes que están tan junto a mí que no soy merecedora de tan grande, pero tan grande privilegio. Yo creo que eso merece un aplauso, amén. Yo creo que merece un aplauso, amén. Hechos 7 del versículo 55 y leemos hasta el versículo 56, amén. Hechos 7
Dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Amén. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Wow. En un momento tan difícil que estaba pasando Esteban, una piedra duele, ¿cierto? Pero que te tiren 20 piedras a la misma vez duelen más, ¿sí o no? Y el tremendo problema que estaba siendo en ese momento asesinado a punta de piedra, pero dice que estaba lleno del Espíritu Santo por esa comunión que tenía con el Espíritu Santo, que fue tan impresionante que no le puso cuidado a su problema. Él dejó el problema atrás. Él no le dolían las piedras porque estaba su mirada fijada en aquel que lo sacó de las tinieblas a la luz admirable, y aquel que le dio ese reconocimiento a él era de Dios. Estaba viendo a Jesucristo, estaba viendo la gloria de Dios. Él no miró si le dolían las piedras, si le habían salido morado, si ya lo iban a matar, cuántas personas lo estaban matando. Y él le dijo lo mismo que le dijo Jesús en la cruz: no le tengas en cuenta lo que están haciendo, no lo tengan en cuenta, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Había escuchado la voz de Dios, estaba atento a lo que estaba viendo, estaba escuchando, estaba viendo lo que estaba en el cielo y no lo que estaba en la tierra. Amén. Y cuando nosotros estamos metidos con el Espíritu Santo, empezamos a ver lo del cielo y no lo que está en la tierra. Amén. Y eso es una de las visiones que a mí me parece más hermosa, una de las más hermosas, de ver cómo este hombre puede mostrar a Cristo de una manera sobrenatural, aunque tenía mucho dolor en su cuerpo. Amén. Y muchas veces nosotros por cualquier cosa decimos: yo no voy a la iglesia. Es que en la iglesia no me hablan, es que en la iglesia esto, o es que estoy cansada y por estoy cansada no voy. Y tantas disculpas o de excusas que a veces sacamos, y aquí nos muestra Esteban que no hay disculpa para el Señor. Amén. Que Dios, cuando tú estás metido con Él, Él toma tu carga. Amén. Y Él te muestra su gloria en los momentos que tú menos esperas. Yo creo que Él sabía que lo iban a matar, pero no esperaba quizá que en ese momento tan doloroso y tan triste, ver las mismas personas que tú le habías predicado la palabra, que te habían escuchado, que sabían que Jesús existía, que Jesús era vivo y era real, esas mismas personas estarte matando. Y Él no mirarla, no guardarle rencor, y aún en el momento más duro le pidió a Dios que no le estuviera en cuenta, porque estaba escuchando su voz y estaba su mirada fija ante el Señor. Amén. Toda la gloria es para el Señor. Y si vemos la vida de Job, Job nos muestra que a pesar de todo lo que pasó, el mayor deleite y la comida privilegiada de Job era la presencia y la letra de Dios. Amén. Sus mandamientos. Esa era la comida privilegiada que tenía Job. Amén. Y nosotros, Dios nos está llamando a que esa comida sea para nosotros todos los días, ese sustento, esta energía sea la presencia del Señor. El Espíritu Santo es tan real que si tú quieres tener ese tiempo con Él y tú le dices que te llame, Él te llama. Tienes que estar atento, Él te va a llamar. Tú le dices: yo quiero levantarme a las 3 de la mañana, y a las 3 de la mañana Él te llama. No le digas 5 minutos y ahora voy, porque Él está pendiente de ti. Él te está esperando desde antes de que tú te levantes. Él está toda la noche cuidándote. Y por eso cuando tú le dices en ese momento de esa oración última que uno hace ya para acostarse, y uno le dice: yo quiero que mañana me llames a tal hora, Él te está escuchando. Y así mismo cuando tú entras a este lugar secreto a escuchar la voz de Dios, Dios está atento a la oración de cada uno de nosotros. Dios quiere que cada día nosotros busquemos más de su presencia. La presencia de Dios, dice su palabra,
que trae la plenitud y trae el gozo que tanto nosotros necesitamos. Amén. Quiero que vayamos a segunda de Timoteo. Se me perdió Timoteo. Segunda de Timoteo. Ay, se me perdió Timoteo. Perdón, segunda de Timoteo. ¿Quién la encontró? Segunda de Timoteo, del versículo 3, del 16 al 17. Sí, Señor. Capítulo 3, del 16 al 17. Se me perdió Timoteo. Perdón, ya la cojo. Dámela pues. Se me perdió Timoteo. Los nervios. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿El hombre de quién? El hombre de Dios. Y un hombre de Dios debe estar pegado ¿de quién? De Dios. Amén. Una mujer de Dios debe estar pegada ¿de quién? De Dios. Amén. De otra manera, tú y yo no podemos escuchar la voz de Dios. Y la palabra es útil. ¿La palabra es de quién? Del Señor. Dios creó su palabra y Él por eso respalda su palabra. Y si Dios dice que Él te va a hablar, Él te va a hablar. Si Dios te dice que Él te está hablando, es porque Él nos está hablando. Y con su palabra nosotros podemos enseñar y podemos a aquella persona que no está en lo correcto, traerlo a conocer la luz de Cristo para que esté en el camino de Dios. Amén. Es la única manera, es a través de su palabra. De otra manera, nosotros no lo podríamos hacer porque nosotros no tenemos ni la autoridad ni el poder. Amén. Toda, como les decía ahorita, la gloria, la honra y la alabanza y el honor es de Él y para Él. Y quiero que por último vayamos a Primera de Samuel. Amén. Vamos a Primera de Samuel, versículo 3, del 3 al 4. Amén. Primera de Samuel 3, del 3 al 4. Dice así: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Eso fue como audible. Amén. Vemos cómo Dios cada rato está hablando como audible. Si no estamos escuchando la voz de Dios, es porque no estamos teniendo esa comunión con Dios. Es importante el momento de nosotros acostarnos, tener esa comunión con Dios para poder escuchar su voz. Que a veces, muchas veces vemos por lo menos personas que dicen: es que yo tengo unas pesadillas de noche. ¿Por qué tienen pesadillas de noche? Porque no están escuchando la voz de Dios, y antes de acostarse lo que ven no es algo que le agrada a Dios. Y si Dios siempre nos está hablando, nosotros, los sueños de nosotros deben de ser sueños reconfortantes, deben de ser sueños con visión, deben de ser sueños para hablarle a su pueblo. Amén. Porque cuando nosotros nos acostamos en nuestro lecho, debemos de saber que aunque estamos durmiendo, estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Porque esa palabra que leíste para dormir debe ser una palabra la cual te lleva a tener unos sueños con visiones. Sueño en el momento que ya los ojos están adormeciendo, tú puedes escuchar esa voz de Cristo. Amén. Y yo sé que en el nombre de Jesús aquí hay muchos
que están escuchando la voz de Dios. Amén. Estamos escuchando tanto la voz de Dios que no sabemos si escribimos un libro, no sabemos si escribimos tantas palabras más de las que tenemos y no sabemos cómo hacer. Pero está Dios hablando todo el tiempo, porque Dios no se queda quieto, porque Dios siempre está haciendo obra nueva. Dios está trabajando siempre en nosotros. Amén. Y esta palabra es algo que me pareció impresionante cuando la pastora me dio el título, porque yo decía, wow, es que es impresionante lo que Dios hace. Yo no me paré a buscar a la pastora, pero ya Dios sabía lo que iba a hacer la pastora. Amén. No lo sabía yo, sino el Señor. Y les voy a contar una de las visiones que Dios me dio hace poco. Yo me levanté, oré y me acosté y estaba dormida y Dios me dio una palabra y me dijo que cuando entrara esa persona, la vestidura de esa persona tenía que ser igual al color de la fruta que da esa palabra. Amén. ¿Sí me entendieron? Digamos, la palabra era acerca de ay, se me fue. Reverdecer. De la palabra se me fue. ¿Ah? No. De la vara de Aarón. Sí, amén. Gracias. De la vara de Aarón. Entonces, el fruto, el higo, cuando ya maduras, es un amarillo. Y yo dije, wow. Y bueno, eso quedó ahí. Resulta que cuando llegó el tiempo, yo ya vine acá y empezaron a predicar la palabra y vi que la persona a la cual le tenía acá la palabra no llegaba. Yo sigo orando y cuando estoy orando escucho una voz que me dice la ropa que ella se puso no era la que se iba a poner. Y yo dije, wow, tremendo. Y cuando veo que entra la pastora Mafe Bedoya con la blusa amarilla. Y yo dije, wow, impresionante. Y la llamo y le digo, esa no era la ropa que usted se iba a poner. Y Dios me dijo que usted no se iba a poner esa ropa. Y ella se quebrantó, porque no fui yo, fue Dios. Y ella dijo, planché 2 camisas. Y no me quería poner esta porque la otra me salía más con el pantalón. Pero mi esposo me dijo que me colocara esa porque esa me quedaba más bonita. No fui yo, es la voz de Dios. Y cuando Dios habla, se tiene que cumplir exactamente como Dios lo dice. Toda la gloria, honra y alabanza es para el Señor. Amén. Mi madre, no sé si quiere aportar algo. Invito a mi madre. Quiero que le demos un aplauso a Dios por la vida de nuestra madre espiritual. Dios bendiga a la pastora Marta Llané y a toda su generación. Gracias por el privilegio que Dios nos da de tenerla y de que podamos nosotros subirnos a un altar donde se predica tanta palabra que ha sido de tanta transformación para cada una de nuestras vidas. Yo digo en especial para la mía. Madre, Dios te bendiga. Y a la mía. Cada uno dice y a la mía. Y a la mía. En especial a la mía. Dios te bendiga, mi amor. Esa palabra de que Dios nos habla, que Dios nunca está callado, que se manifiesta en la zarza, que se manifiesta en las aguas, que se manifiesta en la nube de gloria, pero el hombre no entiende cuando dice mi anciana, cuando uno no me habla, no, es porque nos falta sensibilidad, porque Él siempre está hablando. No, está muy cansado y se va a tirar a la cama porque de pronto estás ahí indispuesto. ¿Te vas a tirar a la cama? Él siempre está hablando, pero uno tiene que estar muy conectado con Él. Siempre yo escucho la voz del Señor. Yo sé que también tú la escuchas, pero son cosas tan bellas, tan sencillas, que no es algo demasiado extraño, ¿no? Es tan familiar como saber que Él es mi padre y que yo soy su hija y que como padre nos está hablando todo el tiempo. Podemos terminar con Job 33. Job
33. Recuerden que Job está antes de los Salmos. Y Job 33, 14, así dice el Señor. Dice que Dios siempre habla, pero que el hombre no lo escucha. De varias maneras habla Dios, pero el hombre no lo escucha. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siempre en nuestros asuntos. Siempre nosotros estamos ocupados y además de ocupados, preocupados. Porque es más complicado cuando estamos preocupados que cuando estamos ocupados. Cuando nosotros estamos ocupados, ahí ocupados mientras cocino, mientras todo lo que decía mi anciana, ahí ocupados yo puedo estar escuchando a Dios. Diferente cuando estoy preocupado. Ahí yo no puedo escuchar a Dios. Yo estoy aturdido. Estar preocupado es estar confundido, estar aturdido, estar estresado, estar desconfiando de Dios. La preocupación es estar desconfiando de Dios. Por tanto, si yo estoy desconfiando de Dios, ¿cómo voy a escuchar a Dios? Y la palabra del Señor dice en Job 33, 14, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela Dios al oído de los hombres y les enseña su consejo. Dios no para de hablarnos aun cuando estamos durmiendo, pero yo debo de buscar a Dios antes de acostarme. Porque si lo último que hice fue ver una película o discutir con la esposa o discutir con el esposo o con el perro, si lo último que me quedé durmiendo fue pensando, no saqué la basura, me levanto o no me levanto, ay no, yo no voy a sacar esa basura, pues no estamos conectados con Dios. Pero desde hoy seamos más vigilantes, que antes de acostarnos nos acostemos con una conciencia de estar dando espacio al Espíritu Santo para que nos ministre, porque sí nos habla Dios. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. ¿Qué quiere decir eso del versículo 7? Perdón, del versículo 17, Job 33, gracias. Job 33, 17, para quitar al hombre de su obra. ¿Cómo así? ¿De cuál obra me quiere quitar Dios? Dios me quiere quitar de mi obra, ¿para qué? Para ponerme en su obra. Y yo debo hacer mi obra desde la obra del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo estar muy consciente de los planes de Dios para mi vida. Que yo debo estar muy consciente de la voluntad de Dios en mi vida. Pero ¿cuánto nos hemos ido a hacer nuestra obra y hemos dejado la obra de Dios? Y pues yo creo que estoy bien. ¿Por qué? Porque no has escuchado a Dios. Pero cuando escuchamos a Dios, Él ordena nuestra vida. Amén. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Cuando nos metemos en nuestra obra, estamos ensoberbecidos. No, yo ya sé cómo se hace eso. Eso para mí es breve. Eso yo ya lo he hecho mucho tiempo. Y en nosotros hay algo que vuelve y sale. Diga qué es lo que vuelve y sale. ¿Qué es lo que en nosotros vuelve y sale? El ego. El ego vuelve y sale. El orgullo vuelve y sale y lo peluqueamos. La sangre de Cristo lo arrasa y vuelve y sale. El ego y el orgullo todos los días vuelve y sale. Pero hay un problema muy grave, que yo te lo veo a ti, pero no me lo veo a mí. Yo creo que está por aquí en la coronilla, ¿sí? Porque no me lo veo, pero te lo veo a ti. Y tú igualito, que me lo ves a mí y no te lo ves a ti. Por eso lo mejor es que cada uno vayamos a rendirnos al Señor. Por si acaso no, porque seguro sí tenemos ese ego levantado, ese orgullo levantado, esa soberbia. Y Job 33, 17 dice que Dios habla al hombre cuando se adormece, cuando está en su lecho. Dios le habla en visión nocturna, Dios le habla cuando el sueño cae sobre los hombres.
pero el hombre no entiende. Pero Dios nos habla para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. ¿Qué es ego sino soberbia? Ego es sentirnos mejor que los demás. Ego es sentir que si yo no lo hago, a nadie lo puede hacer. Y el Señor dice, para apartar del varón la soberbia, detendrá su alma del sepulcro y su vida que perezca a espada. Si Dios no nos está hablando, si Dios no nos hace conscientes todo el tiempo de que Él es Dios, si Dios no nos hace conscientes todo el tiempo de que somos chiquitos, de que lo necesitamos, pues nos perdemos, como dice aquí la palabra del Señor. Dice que para detener el alma del sepulcro y la vida que no perezca a espada. Dios nos habla como tú le hablas a tus hijos. Vea, le he dicho, ponga cuidado, escúcheme, vuelva al Señor, no deje ese lugar abandonado donde Dios lo puso, solamente córrase. Vea, así le digo a la iglesia esta mañana en el nombre de Jesús, como a mis hijos, le hablo a mis hijos también, le hablo a tus hijos también. Donde Dios te puso, córrete un poquito, pero solamente hacia adelante, no ni un paso atrás. Es deshonra, es mucha deshonra para Dios que yo dé un paso atrás donde Él me puso. Dios, si estás en un lugar de deshonra, ahí te puso el mismo diablo. Pero si estás en un lugar de honra, ahí te puso Dios. Y es deshonra a Dios abandonar ese lugar de prestigio, de mucho valor, de mucha confianza que Él ha delegado en nosotros, valor, autoridad, conocimiento, para que nosotros impartamos. Él imparte a ti, tú impartes a otro, y eso es un lugar de honra, digno. Y dejar ese lugar es deshonra. Por eso dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Para eso nos habla Dios, para que no nos movamos. Dios nos ha dado promesas y nos movemos del lugar de la promesa. La promesa se va a cumplir en la presencia. En su presencia fue que recibimos promesa, y luego nos vamos a nuestra obra y que se cumpla la promesa de Dios. En nuestra obra no, Él todo el tiempo nos habla, vuelve a mi obra, vuelve a mi presencia, porque ahí cumpliré las promesas. Quiero invitarles que se pongan de pie y vamos a glorificar al Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Mi anhelo, levanta tus manos, levante tus manos, levántalas y dile: mi anhelo es buscarte día y noche, escucharte de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor. Otra vez dile, ¿cuál es tu anhelo? Confiésalo. Es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. Levanta tus manos y dile: en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia de tu amor y la ternura. Mejoró la voz, pero es la misma canción. Levanta tus manos. Ahí rinde tu corazón y dile: no te desapegues de Dios, no te desunas de Dios. De tu amor, tu ternura, tu sabiduría, tu control, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor, de tu espíritu, Señor. Es en tu presencia y no en otro lugar.
tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, delicias para estar. Por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Levanta tu voz, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, delicias a tu tierra. Por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Gracias, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Nuestro anhelo, amado Padre Celestial, es buscarte de día y de noche, Señor. Porque ahí hay libertad, Señor, ahí hay delicia. Padre Santo, ahí está la comida espiritual del alma. Ahí está, amado Padre Celestial, la felicidad completa, mi Dios Todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, porque tú eres el único que nos lleva a este momento tan maravilloso. En plenitud de gozo, en tu presencia Hay delicias, delicias para siempre. siempre. A tus hijos. Me gozo en tu presencia. Señor, nos gozamos en tu presencia. Nos gozamos en tu presencia porque sabemos que en tu presencia, Señor, en tu presencia, amado Padre Celestial, está, amado Padre Celestial, el refrigerio para mi alma. Está, amado Padre Celestial, la salvación de mi alma y de mi familia. En tu presencia podemos conseguir, amado Padre Celestial, tu Santo Espíritu, amado Padre Celestial, y podemos decir esa palabra que tú escribiste a través de tu Santo Espíritu, Señor, y que está escrita en tu palabra, Señor. Y es que nosotros, amado Padre Celestial, cerraremos la puerta, amado Dios Todopoderoso, y tú que ves todo lo que nosotros hemos hecho, amado Padre Celestial, tú lo revelas en público, Señor. Amado Padre Celestial, gracias por darnos esta oportunidad de estar en tu presencia, Señor, pues ser esos escogidos para escuchar tu santa y bendita palabra. Gracias por dejarnos escuchar tu voz todos los días, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Gracias, eterno Dios. Gracias por haberme traído, Señor. Da tu forma, que mi corazón tenga tu forma, Señor, la forma de amar y de amar. Quiero obedecer A tu palabra, revela tu propósito en mi vida. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Sé que está escrito todo lo que debo hacer. Perdón, Señor, si no hemos hecho lo que está escrito. No voy a resistir. Perdónanos, Señor. Tus planes. Vengo a alinearme a ti. Señor, alíneanos en el nombre de Jesús. No pasa una noche más. Si no estás orando, si no se ha perdido este primer amor, hoy te dice el Señor, no puedes pasar un día más sin buscar mi presencia. No puedo dejar que mi vida se apague, que mi vida se acabe, que mi familia se destruya, porque yo no hago tu voluntad. Señor, háblame, Señor. Tú me has hablado y quiero que me sigas hablando más. Quiero ver mi familia, Señor, adorándote, sirviéndote, siendo transformada por tu obra perfecta. Háblame, papá. Sígueme hablando, papá. Dile, sígueme hablando, papá. Dile, sígueme hablándome, papá.
Hazme oír tu voz, destapa mi oído. Se está cargado de tanta cosa. Padre, destapa mi oído para escuchar su voz. Destapa mi oído para escuchar tu palabra. Todo lo que debo hacer. Allí está escrito, Señor. No voy a resistirme a tus planes. No me resisto a tus planes. Yo vengo a alinear mis planes a tus planes. Señor, gracias. No podemos pasar una noche sin buscar tu presencia. Yo no puedo levantarme sin saber que tú estás a mi lado. Yo no puedo hablar sin saber que mi voz sale por medio de tu voz, Señor. Padre, háblanos. Yo no puedo esperar que el mundo se acabe, que las personas que me están necesitando se acaben por no hacer tu voluntad. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Que tu diseño, Señor, esté en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Padre, sígueme hablando en el nombre de Jesús. Jesús, entra a mi casa como lo hizo con Zaqueo y saque todo lo que no te agrada. Señor, sígueme hablando como le hablaste a Zaqueo. Padre, bájame de donde yo estoy. Bájame de este árbol donde me siento cómoda. Bájame de este lugar donde estoy y siento que no me hace falta nada. Pero cuando tú llegaste, me di cuenta que todo, Señor, que todo mi ser te necesitaba, Señor. Padre, háblame. Háblame otra vez, Señor, como lo hiciste con Zaqueo. Yo quiero escuchar tu voz. Quiero ser ministrada por Jesucristo. Quiero ser ministrada por Jesucristo de Nazaret. Quiero ser ministrada por tu Santo Espíritu. Quiero ser ministrada, Padre, por tu palabra. Sígueme hablando, papá. Sígueme instruyendo. Sígueme moldeando. Sígueme direccionando, Señor. Y sigue perfeccionando cada vez esta carnalidad, Señor, para que no haga mi voluntad sino la tuya. Señor, yo necesito ser perfeccionada. Háblame. Una noche más sin escuchar tu voz, Padre. Tu voz. Yo quiero escuchar tu voz, papá. No puedo dejar que mi vida te haga sin hacer tu voluntad. Sígueme hablando, papá. Sígueme hablando, papá. Sígueme hablando, papá. Sígueme instruyendo, papá. Sigue conmigo, Padre, esa obra que empezaste. Yo sé que la vas a terminar y la vas a perfeccionar. Yo necesito que me sigas hablando, papá. Padre, yo necesito escuchar tu voz cada día. Yo necesito estar contigo, papá. Sígueme hablando, papá. En el nombre de Jesús, sígueme hablando, Señor. Perfeccióname. Perfeccióname cada día para escuchar tu voz. Perfecciona mis oídos, mis ojos. Perfecciona, Padre Celestial, mi corazón. Perfecciona mis sentimientos, mis pensamientos. Sígueme hablando, papá, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, bendito, Santo, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén Y y amén. amén.